Hola amigos de Mario Corp, ahora vamos a ver cómo resolver nosotros tres errores del analizador de Rank Math. Vamos a utilizar lo que es WordPress. Dentro de WordPress vamos a instalar el Rank Math. Tenemos un vídeo en particular para la instalación solamente del Rank Math. Vamos a resolver tres errores principales. El primero es de H1 Headings o si no H1 Título. Nosotros lo resolvemos con la etiqueta del HTML. Cambiar ahí la etiqueta y lo vamos a actualizar dentro de Elementor. Para el segundo error nosotros vamos a aterrizar en la canonicalización del www. Es recomendado en este caso redireccionarlo para que solamente esté sin el www y mejoremos lo que es el SEO. Y recuerden también que es importante el SERP, que son las páginas de resultados del buscador de Google. El tercer error sería el Image Alt Attribute, donde lo vamos a solventar dentro de una configuración avanzada del Rank Math SEO. Finalmente, número 4, vamos a realizar algunas validaciones para evidenciar que cada uno de estos errores o fallas en los tests han sido resueltos. Listo, entonces estamos en el WordPress y recuerden que la instalación del Rank Math lo vimos en un video anterior. Vamos a analizar de SEO y vamos a colocar H1 Heading. Ahí está, ese es el error. Entonces, para que nosotros podamos levantar este error, tenemos que hacer lo siguiente. H1 Heading nos dice: se han encontrado demasiadas etiquetas de H1 dentro de la página principal homepage. Entramos para eso a la página principal, abrimos el editor de Elementor y ahí está. Se aconseja en este caso tener solamente una etiqueta H1 cada una de las páginas. Entonces vamos a ver aquí, si nosotros seleccionamos el título, página web diseño minimalista, vamos a verificar que tiene una etiqueta H1. Ok, perfecto. Entonces evitar que las demás tengan la misma etiqueta H1. Si encontramos otra, tenemos que pasarlo a H2. Eso es lo que nos recomienda Rank Math a nivel de SEO. Revisamos cuál sería otra. Por ejemplo, aquí ahí tenemos H2. Revisamos y lo encontramos aquí. Aquí tenemos una etiqueta HTML1. Lo pueden buscar así o si no también dentro de los resultados. Por ejemplo, aquí los resultados nos dicen que han encontrado H1 dentro de 1, 2, 3 y verificar el rendimiento de tu sitio web. Entonces, vamos a encontrar las numeraciones 1, 2, 3 y ahí está. Y cambiamos de H1, cambiamos H2 y colocamos grande para que no se reduzca el tamaño. Ponemos el siguiente H2 y grande. Lo mismo con el tercero, H2 y ponemos grande. ¿Dónde más encontramos? Aquí nos dicen que es el rendimiento de tu sitio web. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Verifica el rendimiento de su sitio web. Vemos H2, vemos tamaño grande y actualizamos. Ahora vamos a resolver el error número 2. Recuerden, canonicalización de www. ¿No? Hay dos opciones. Podemos dejarlo con el www o podemos retirarlo. En este caso recomendamos retirarlo para la página de resultados del buscador de Google, el SERP, y también para que nos ayude mucho en la optimización del SEO. Ahora estamos en el analizador de SEO. Vamos a buscar el segundo error. Entonces nos dicen que las versiones con www y las que no tienen www no se redireccionan al mismo sitio o al mismo site. Entonces tenemos que optar por cuál de las dos nos quedamos, ¿no? Que tenga www o retirar ese www. Para este error de testa nosotros vamos a ir para el hosting. Dentro del hosting vamos a acceder a todos los archivos del Business Web Hosting. Vamos a entrar a Domains, entramos a la primera, Public, y vamos a ir al archivo htaccess. Nosotros vamos a pegar el siguiente código. Ese código básicamente va a ser para redirigir las URL del www a la versión sin www. Lo que tenemos que cambiar aquí solamente es your domain por cada uno de sus dominios. Para Mario Technology Corp, damos a URL y lo cambiamos. Y listo, recuerden guardar los cambios. Finalmente, chicos, tenemos el último error: Image Alt Attribute. Estamos ahora en el analizador de SEO, lo buscamos, Image Alt Attribute, ahí está. Ya, entonces aquí nos dicen que algunas de las imágenes del homepage, o si no de la página de inicio, no tienen lo que es el atributo Alt. ¿En qué nos ayuda este atributo Alt? Recuerden que nos ayuda en el buscador de Google. Todas las imágenes que tienen ese atributo Alt ayudan mucho en el motor de búsqueda de Google. ¿Para qué? Comprender el contexto o el contorno de la imagen. Entonces vamos a resolverlo. Esto es súper sencillo. Vamos a escritorio. Ya en escritorio nos vamos a modo avanzado y va la opción de SEO de imágenes. SEO de imágenes, ya está, y lo habilitamos. Una vez habilitado vamos a colocar ajustes. Ya en ajustes nosotros seleccionamos imágenes y ahí tenemos añadir atributos alt que falta. La ventaja de usar en este caso Rank Math es que nos permite simplemente con un switch, no con botón de switch, poder incluir esos atributos alt. No lo podemos hacer manual o si no lo podemos hacer aquí directamente desde el plugin de Rank Math SEO. Lo habilitamos, te muestran el formato que nosotros queremos incluirlo. Nosotros lo vamos a dejar por defecto, file name, y ponemos
damos guardar cambios. Listo. Entonces, una vez que volvemos a reiniciar el analizador de SEO, ya tenemos una mejor puntuación. De 71 hemos pasado hasta 82 de 100. Listo. Gracias amigos de Maricor.